Bueno, señores, nosotros la pasamos bien. Espero que ustedes también. Yo respondo ediciones. ¿Eh? Que haciendo gala del nombre del vino que hoy nos acompañó. Así es. Gracias a nuestro invitado y muchas gracias a ustedes. Feliz resto de la noche. Bien, señores, tal y como anunciamos en el encuentro informal de hoy, estamos con el doctor Elpidio Vargas. Él es especialista en ortopedia y traumatología, pero también en cirugía de manos y miembros superiores. Y bueno, vamos a conversar con él sobre distintas cosas. Tú sabes que siempre se dijo, ¿no? Que un buen pintor no había aprendido a pintar hasta que no supiera dibujar unas manos. Sí. Y que eso es lo más difícil, aún después de la consagración, dibujar unas manos. Así es. ¿Qué usted cree? ¿Que dibujarla debe ser más fácil que... Imagínese usted operarla. que operarla? Brindemos por esa sapiencia y esa sabiduría. Feliz noche, doctor. Doctor, vamos a hablar primero de, Gracias, de gracias. sus orígenes. Díganos de dónde es usted, doctor. Bueno, mi familia y yo somos de aquí de Santo Domingo, Ok. de Pedro Brán específicamente. Ah, ok, ok. En Pedro Brán, ahí nací, crecí, y los primeros años de escolaridad y todo fueron allá, Doc, en Pedro Brán. Doc, ¿por qué medicina? Desde pequeño, la vocación de servicio, eso me marcó mucho, familiares, amigos, que eran médicos, y ese chance de ayudar a la gente, de hacer algo por el otro, eso desde temprana edad me inclinó a medicina. O sea, desde que usted salió del bachillerato, sabía ya No. que esa iba a ser la carrera. Antes, esos niños que dicen, yo voy a ser médico cuando sea grande, médico. Sí. Médico, yo voy a ser cirujano, lo que uno, Sí. todo el mundo apunta a lo mismo, yo voy a ser neurocirujano, eso es el top. Ya. Entonces, sí, entonces la familia también es de Pedro Brán. Sí, la familia es de Pedro Brán. Ok. Yo soy, ese es la consigna siempre, ¿no? Yo soy hijo del Pidio. Ah. Hijo del Pidio. Hijo del Pidio. ¿Qué implica para el Pidio Vargas ser hijo del Pidio? Mi papá siempre es un hombre de muchos valores y criando a uno a la forma. Y en su medio lo conocía mucha gente, entonces eso del mandado de chiquito. Y eso, soy el hijo del Pidio que lo mandó. Entonces se quedó con eso, después trascendiendo en el tema de la medicina. Y no, que el doctor aquí, que el doctor allá, no. Y es más fácil para uno identificarse, aunque él no es médico ni mucho menos, pero para identificarse y dice, no, el hijo del Pidio, yo sé tú eres. ¿Y esa responsabilidad, cómo la asumes, de tener el nombre de tu padre? Eso es bueno porque te empuja un poco, te ayuda a esforzarte un poco, porque él puso la media, puso la vara un poco alta, entonces eso hace que uno se empuje un poquito más y se desarrolle. ¿Cuántos hermanos? Tres hermanas, Olga Livia, Elizabeth Usted y es Eunice. el único varón. Sí, el único varón, fregué mucho. Ah. ¿Fregaste? Sí, Cuéntame, a ver. fregué. Claro, porque en mi casa los oficios eran distribuidos. El patio le tocaba a los varones, pero mi mamá tocaba el fregado también, que es el terror del llano. Entonces, cada vez que yo hacía algo malo, mis hermanas me delataban y mi mamá me ponía de castigo una semana fregando. La esposa del Pidio le Ay, mandaba. sí, doña Belki. Y me mandaba a fregar. Entonces,
Yo siempre relajo con los alumnos cuando están tomando prácticas o algo. Digo, los cirujanos no se forman a los 30 años, ni a los 25, es a los 10, levantándose temprano, fregando, haciendo mandados. Esa es la parte mala de la formación, esa disciplina. ¿Y cocinas? No, si hay una lista, bórrenme. No cocino, no llegué, porque la cocina se aprende más tarde y ya era adolescente, y en la adolescencia ya mi mamá no me tenía ese yugo de la cocina. ¿Cómo ha cambiado Pedro Brande de los tiempos de tu niñez? Pero Orán es inmenso, es municipio, tiene muchísimas zonas ya muy pobladas. Antes no. Eduardo Brito, cuando yo estaba pequeño, no existía, que es como el kilómetro 24, solo había el centro. Y era básicamente 3 sectores, de la autopista hacia la derecha, cuando uno va en dirección norte, que era la zona de las Mercedes, estaba a la izquierda, que es donde estaba la carretera Duarte Vieja, que se conocía comúnmente como el 27, porque estaba el kilómetro 27, y la zona que estaba alrededor del hospital psiquiátrico y el Rodolfo de la Cruz Lora, que era el 28, y eran más o menos esas 3 zonas. Ya no, ya es mucho, mucho más grande. Coméntame un poquito, Elpidio, de esos primeros años de la formación en la UAS. La UAS da una bienvenida calurosa siempre y... ¿Cuál fue tu bienvenida? No, las huelgas, porque al inicio estaba matizada todavía por ese tema de las huelgas, de correr, y uno siempre, cuando comienza, dice, no, cuando me toque la huelga, y uno siempre con la expectativa, no, yo soy de la UAS, yo tiro piedras hasta que se arma la primera huelga. Cuando se arma la primera huelga, es que uno es estudiante. Y nosotros todos teníamos grupos estudiantiles y nos juntábamos, estudiábamos, buscábamos batas prestadas para los laboratorios, cuando uno se le quedaba, cuando faltaba alguien que quería entrar. Pero cuando empezaban las huelgas, eso no era un momento lindo, era corriendo la bomba y uno salía por la puerta que quedara abierta. Entonces, en mi segundo semestre hubieron varias huelgas y yo venía de un edificio que está fuera del recinto propio de la UAS, se llama Rogelio Lamarche, que está un poquito cerca de la Lincoln, y cuando veníamos la huelga estaba instalada, entonces tuvimos que bordear la UAS y cuando llegamos a la siguiente puerta se estaba instalando por ahí y encontramos un huequito en la pared y nos metimos por ahí corriendo hacia el otro lado para ver entonces a dónde nos movemos, corriéndole a la huelga y poder irnos a casa, porque cerraban todo. ¿Y te trasladabas a diario? ¿Tú venías de Pedro Brán? Sí, yo viví en Pedro Brán todo el tiempo de la carrera. No me gradué viviendo en Pedro Brán. Yo me mudé de Pedro Brán, especialista ya. Ok. Claro, y el transporte era en guagua primero, después carrito. Y cuando la situación se ponía como se pone, esperábamos una guagua, una OMSA que pusieron en la parte posterior y viajaba a las 10. Entonces tú terminabas a las 8, a las 9, no, viajaba en OMSA. Después de yo graduarme, hicieron la asociación de estudiantes, tenían un autobús, pero en esos primeros tiempos era en candela. Me encanta escucharle porque conecta con historias nuestras muy parecidas. Entonces, todo esto, el tema de saber lo que es una OMSA, saber lo que es un carrito, una guagua pública, ya ahora, profesional, especialista y todo lo demás, ¿qué entiendes que te aportó todo ese proceso? Eso te enseña a ver la vida con gratitud y saber que todo lo que tenemos es un regalo. Eso te lo dio Dios, eso. Tú no tenías nada. Tú empezaste con el sacrificio de doña Belki, de don Elpidio, tus hermanas, porque se sacrifica todo el mundo a tu alrededor. Y el éxito no es, yo llegué, sí, yo soy cirujano de mano. No, eso es sacrificio de mucha gente que ora por ti, que trabaja, que te ayuda, que te empuja, que te soporta. O sea, que te es un muro de contención para que algunas cosas no te lleguen. Entonces ahora cuando tú ves que el Señor ha sido bueno contigo, tú dices, oye, me regalaron muchas cosas que no me tocaban. Amén. Primero, ¿por qué la traumatología y la ortopedia? Porque tal como que nadie, todo el mundo llega desbaratado ahí. Parece que él vio muchos accidentes ahí en esa autopista. No, sí, se ve mucho. Todo el mundo llega Digamos que encajo en el perfil. Sí, grande, fuerte y bruto, ya te da ortopedia. No, el último no, doctor. Así decían antes.
No, realmente las ramas quirúrgicas son más interesantes que las clínicas, me perdonan los clínicos, A ver. porque los clínicos no se sanan nunca. O sea, el diabético va a ser diabético, controlado, lo van a llevar, pues es diabético. El hipertenso es hipertenso. Pero con la traumatología tú tienes la oportunidad de ortopedia de tener un paciente que llegue en una condición y tú lo tratas, se cayó, se fracturó, que es la traumatología, y tú tienes la oportunidad de poner un implante, un principio biomecánico. ¿Qué necesita ese hueso? Tal cosa. Tú le pones un implante, lo devuelves y a caminar, a integrarse en la sociedad. El paciente, una vez intervenido quirúrgicamente, tiempo de rehabilitación, a su inserción de una vez al ambiente laboral, familiar, y sigue su vida como que nada ha ocurrido. Doctor, el dolor para un traumatólogo, que el dolor lo siente el paciente, para usted es un signo. ¿Cómo se maneja? Por ejemplo, alguien que viene con una fractura, ¿cómo usted maneja esa parte de ese paciente que está emocionalmente quebrado también ante esta situación? La empatía del médico es el primer paso, saber que le duele, saber que le duele. O sea, frente a un paciente que llegó con una complicación, con una fractura, con cualquier dolencia del sistema musculoesquelético, tú dices, bueno, le duele. Él está ya golpeado por su situación. Entonces, esa empatía, entonces tú comienzas lo normal de la medicina, los escalones que nos enseñaron. Primer escalón del dolor, segundo escalón, tercer escalón. Un analgésico tipo aspirina, para hacerlo más fácil de entender, un AINE de primera escala, después lo combinas con un opiáceo, el más común, tramadol o codeína, y luego el tercer nivel. Entonces así uno lo va tratando. Y en el caso de la traumatología específicamente tenemos las inmovilizaciones, que son un super aliado. El paciente llega con cualquier dolencia y la inmovilización le sirve de analgesia porque eso que está traumatizado ya no le duele. Caramba. No conoce, o sea, yo no sabía el efecto tan importante de una inmovilización. Claro, porque lo que duele básicamente es el desplazamiento de la estructura. Entonces, si la estructura está desplazada, todo está desplazado. No es solamente que el hueso se movió, no, músculo, tendón, hueso, nervio, todo, y eso duele mucho, es muy doloroso. Entonces, se estabiliza y se inmoviliza. Al no moverlo, quedarse quietecito, eso le sirve de analgesia. Si usted le puede poner lo que le ponga y si el miembro traumatizado está suelto, no está inmovilizado, el dolor va a ser el mismo. Y la especialidad, digamos, hay suficientes especialistas. Estamos hablando de la traumatología, la ortopedia en sentido general, porque aquí hay varias residencias, ¿no? Claro, recién este año abrieron otra más. Siendo el país del mundo que en relación de densidad poblacional, accidentes de tránsito, pues somos siempre el número uno, el número dos. La traumatología es, entiendo ahora, la especialidad que debe prestarse la atención, porque es la epidemia que tenemos, por el tema de la educación vial, el tema de la seguridad en las autopistas, tantos accidentes, tantas motocicletas. Entonces, ahora entiendo que no tenemos suficientes y sobre todo la distribución. La concentración de la mayoría es en las grandes ciudades, Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Francisco. En San Juan se conocen los traumatólogos, en Pedernales, en esas provincias que están más al sur. Ah, fulano, fulano y fulano, son 2 o 3. 2 o 3 especialistas en esa área, pero por ejemplo cuando se requiere ya toda una infraestructura o todas esas facilidades, un paciente que tenga un accidente en San Juan, ¿tiene que venir necesariamente aquí al Darío Contreras? La capacidad resolutiva del médico la tienen allá. Lo que no siempre tienen son los equipos necesarios y ahí subimos de nivel. Nos pasamos de traumatología a las subespecialidades. Entonces, las subespecialidades no todas están en todos los pueblos. Y eso es distinto ya, porque ya no se queda nada más en traumatología y ortopedia, sino que continúa y sigue cirugía de manos, cirugía de columna, nervios periféricos, medicina del deporte. Y aunque hay subespecialistas, y hay muchos en los pueblos y muy competentes, no todos tienen la facilidad, no todos tienen los equipos. Entonces ahí sí hace falta el traslado. En el caso de esas subespecialidades, hay que realizarlas fuera del país.
Sí, La mayoría, que la hay mayoría algunas. inmensa. Sí, estamos estrenando hace 2 años, 3, cirugía de columna, tiene un fellowship y medicina del deporte también tiene una subespecialidad. Están en el Ney Arias hay una y en el Gautier, en el Salvador Bienvenido Gautier hay otra, que es de columna y el Ney que está estrenando hace unos años una Súper. subespecialidad. Con tantos deportistas aquí y tantas ligas, tiene un campo ganado. Hablemos, doctor, de la importancia ante un accidente, la movilización y el transporte de ese paciente. Antes, eso es vital. Todo el mundo tiene una historia de algo que pasó en la carretera que no debió ocurrir, un paciente que quedó bien y después del traslado sufrió. Noté una disminución en los últimos días, no sé quién estaba hablando, una disminución como en el flujo de lo que era la seguridad vial, que había mucha gente envuelta en eso. He notado en los últimos tiempos, no sé, visitando Pedro Grande, yendo en los fines de semana a ver la familia, que antes había más, ahora hay menos. Eso es vital. Eso es vital. El hecho de que haya una atención rápida y eficiente. Entonces, por más que se quiera educar a la población, las grandes ciudades han demostrado que lo que hay que tener es un personal con una respuesta medida, rápida, que esté en el área y capacitado para eso. Capacitado para eso. El 911 hace un buen trabajo con eso porque los que contrata son médicos o paramédicos entrenados, eso es bastante bueno, pero para aprobación en sentido general, el consejo es mover lo menos posible, porque el principio básico de la medicina es primero no hacer daño, primero no ser. Entonces, si usted no sabe lo que va a hacer, no haga, tranquilito. Se han perdido muchísimos miembros poniendo torniquetes, pero se puede siempre recordar el principio de la Asociación para la Osteosíntesis. Primero, preservar la vida. Después, preservar la extremidad. Y por último, preservar la función. Si algo compromete la vida, eso primero. Si algo compromete la extremidad, después. Y si compromete la función, en tercer lugar. Pero siempre vida, extremidad, función, en ese orden. Doctor, hablemos entonces de la cirugía de mano. ¿Cuántos especialistas tenemos en el país en cirugía de mano? El grupo de cirujanos de mano es alrededor de sobre 20 del grupo completo. Es sobre 20 cirujanos de mano y miembros superiores en el país. Actualmente estamos organizados en el capítulo de mano de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología. En el capítulo de mano hemos hecho 2 o 3 actividades este año. Está la doctora Manuel Fortunato, el doctor Jordi Cruel, la doctora Laura Ricardo y un servidor. Estamos con el capítulo de mano estos años. Y la mano, sin quizás, es la subespecialidad que tiene menor flujo de subespecialistas. Todo el mundo, desde que llega a la ortopedia, el primer amor es la cadera. No, yo quiero hacer reemplazo de cadera. Yo quiero hacer columna. La columna es súper interesante, pero la mano no tiene muchos amigos porque es muy, muy compleja. ¿Dónde radica la complejidad de la mano? Desde el cerebro. Desde el cerebro. Cuando se dibujó el homúnculo de Berg, tiene una esquinita para el pie, una esquinita para... Y la mano tiene en la corteza un espacio impresionante, porque no es lo mismo decir, no, yo tengo un dedo, que decir el pulgar. Históricamente, hasta filosóficamente, lo que decía Aristóteles, la mano es la herramienta de las herramientas. Ahí es que usted va. Lo que nos diferencia a nosotros es la oposición del pulgar. Y el pulgar tiene una demanda. El pulgar debe ser estable, opuesto y no doloroso. Pero no así el quinto dedo, el meñique, tiene una función diferente. El segundo con la fortaleza, el cuarto para acompañar. Entonces, desde el cerebro hasta las destrezas del día a día, la mano, sin duda alguna, sin duda alguna. Doctor, yo quiero preguntarle una cosa. Un cirujano, en el caso suyo especialista, cirugía, manos, ¿usted no pone un clavo en su casa o sí?
Hay oportunidades de Sí, esa no, parte. es verdad, doctor. Pues yo no, como que no me lo imagino a usted. O sea, como de que venga, hay que poner un cuadro. Clink, clink, clink. Sabiendo usted que si se da en ese dedo. Se jodió la vaina. O sea, dígame, doctor. Dígame. Voy a ser honesto a muerte. Está- De deber, no deberíamos, pero eso no lo aguanta nadie. ¿Cómo? No, porque Es tan fuerte la presión de Sí. mira. no, eso no lo aguanta nadie. Uno trata, y los amigos dicen, muchachos, no haga eso. Se acabó el gas, tú en cualquier actividad, vamos a cargar el tanque. Y tú, bueno, yo, vamos a cortar. Y con el machete, vamos a cortar. Y tú lo piensas, mira, no se puede, porque comprometo mucha gente, pero pasa igual con los deportes. También de contacto, uno quiere practicar deportes, uno quiere jugar baloncesto en el barrio, uno quiere ir y cuando te dan, te dicen, mira, ten cuidado, tú no piensas que debería. Tengo un compañero que me dice, el cirujano, todo lo que va a jugar y todo lo que va a hacer, tiene que hacerlo por una consola, jugando jueguitos de video en su casa. Pero los clavos no podemos, juegos de video. No, Pero, no. pero doctor, pero hasta los juegos de video parece que dan problemas porque yo conozco varias personas que han tenido problemas con las cuestiones estas con los celulares, por ejemplo. Sí, la nueva generación tiene un tema con esto. Claro, Sí. claro. Y eso a los cirujanos les conviene mucho que la gente no se eduque en ese sentido, porque Sí. los excesos siempre hacen daño. Entonces, la posición encorvada de la columna, pegado de los dispositivos, la posición de la mano, los excesos en los usos del pulgar y el primer compartimiento extensor, todo eso promueve enfermedades de la mano propiamente, esas tendinitis, esas tendinopatías que se han incrementado en un número exponencial, el advenimiento de todos los dispositivos y la gente todo el tiempo celular, juego. Doctor, hablemos de esa patología antes de irnos a la pausa. Si la hay, obviamente, por oficio del tema de las peluqueras. Pensando yo, cómo tienen que pasar tanto blower y demás. La primera, vamos a comenzar por distal, por la mano propiamente, es la tenosinovitis estenosante de Kerbein. Ay, doctor, espérese, que con ese diagnóstico, Sí, ¿qué no. significa eso? Porque yo me voy a tomar... ¿Con qué se come? Cuando yo escuché eso, yo dije, ya murieron todas. No. Y Dígame en español. Hay una tenosinovitis. Todos los dedos de la mano pasan por un sistema de poleas para que uno pueda tener fuerza en la mano. Y está tapizado el primer dedo, 2 tendones de los 3 que tiene el pulgar. Tiene 2 que pasan por un compartimento que le permite tener fuerza aquí en la muñeca. Entonces, de Kerbein lo describió esa inflamación, tanto de la polea como del tendón. Entonces, cada vez que el tendón se desliza, duele enormemente. Entonces, tiene esa tenosinovitis, la particularidad que la persona no mueve la mano y tiene la oportunidad de hacer algunas cosas. Pero, por ejemplo, si va a destapar un frasco y está muy apretado, el dolor es insoportable. A abrir una puerta y está cerrada, el dolor es insoportable y es muy, muy limitante. Número 1, por el exprimir trapos, por el movimiento del blower de las peluqueras. Entonces, ese es en primera instancia. El segundo es el codo de golfista. ¿Qué tenemos más? ¿Mujeres que exprimen swapper o gente que juega golf? Entonces, definitivamente la ventaja. Tenemos codos del tenista y codos del golfista, que son epicondilitis, el nombre propio de esas enfermedades, que son inflamaciones del tendón común de los extensores y los flexores en el codo. Entonces, es el segundo más frecuente por el sobreuso de la mano. Y en el hombro propiamente tenemos el desgarro del súper famoso manguito de los rotadores, que es un conjunto de 4 tendones que promueven rotación externa y abducción después de 90 grados del hombro. Entonces, ese uso, cuando llega la paciente al consultorio y me dice, doctor, mire, yo tengo un salón y yo tengo un dolor, entonces ya la mente da la vuelta y dice, ¿dónde le duele? En el hombro. Ya uno piensa en una tendinopatía, que primero es inflamatoria y después llega a desgarro y requeriría intervención quirúrgica. ¿Sabe que cuando lo escucha usted, antes de ir a la pausa, cuánta admiración y respeto a esas mujeres que trabajan día a día en salones y también a aquellas mujeres que por años trabajaron lavando y planchando y levantaron a su familia? Así que después que le escucho usted hablar como médico,
mi honra y mi gratitud y reconocer su grandeza y su esfuerzo. Así es. Así Ahora es. sí, vamos a un contacto con nuestros patrocinadores. Bueno, señores, nosotros continuamos en este encuentro informar con el doctor Elpidio Vargas, especialista en traumatología, ortopedia, cirugía de manos y miembros superiores. Doctor, ¿cómo siente usted que trata la seguridad social, los problemas traumatológicos y de este tipo de cirugías? En los últimos años, yo creo que raya el maltrato. El hecho de la cantidad de requerimientos que tiene un paciente con dolencias. Porque debe ser un norte, porque dijimos anteriormente que es prácticamente epidémico los números que se reportan de accidentes y problemas traumatológicos. Entonces debe ser una prioridad y no es así. O sea, todo el mundo sabe que el que se va a someter a un procedimiento tiene que hacerle un aporte económico de cualquier tipo, porque falta algo, nunca es completo y debería ser prioridad y debe estar cubierto ante tal eventualidad, algo que es tan frecuente. Entonces, en los últimos años, lejos de mejorar, yo diría que ha empeorado. Entonces, el tema de la seguridad social propiamente contempla coberturas de todo, pero esas tarifas tienen años que no se revisan. Entonces, o el médico se queja de la cobertura o se queja el paciente del monto de la cobertura. Entonces, es encontrar un punto, un balance entre que el paciente se sienta atendido y no se sienta maltratado el médico. Doctor, pero no todo es quirófano, ni lo para suturar y demás. ¿Qué hace el doctor Elpidio Vargas cuando quiere divertirse? Me encantan los vehículos, me encantan los vehículos, me gusta. Bueno, usted no brega con motores, doctor. Usted No, puede no, poner a nadie con motores. No, yo no me Motor imagino. G, motor Yo no G, me no. imagino un traumatólogo, ni que mi hobby montar motor. No, son dos No. cosas que no van juntas. Y hay bastantes. ¿De verdad? Sí, 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 sí. ¿Cómo? Uno no puede con esa gente, se lo Sí, decimos sí. todos, ¿eh? Todos. Hay 2 o 3, pero mira, nadie puede con ellos, se lo decimos. Pero el mío es siempre de 4 ruedas, es off-road, en jeep, el monte, esas rutas son súper buenas y un poco de velocidad, un poco de adrenalina, autódromo, eso me gusta, pero usualmente paso tiempo con la familia, la iglesia, los fines de semana, eso. ¿Cuántos hijos tiene usted, doctor? Tengo 3, un varón y 2 hembras, tengo a David Daniel, a Brittany y a Abigail. Cuénteme qué edades tienen. Tienen casi 9, 8, casi 8 y 6 años. Qué chévere. Terribles. ¿A quién habrán salido? Siempre No, tengo no. la duda. Soy la familia de la mamá, seguro. Sí, seguro. Totalmente seguro. Y usted cría en una época en la que no existen los cocotazos. A mí se me pegaron, a usted tal vez no, pero a mí se me pegaron mucho. Ah, A no usted no, existen. doctora, no, No existen los cocotazos. No. Ya, no. Ah, Bueno. ¿qué tipo de padre quieres ser para tus hijos? No todos queremos ser el mejor. Eso incluye pela. Lamentablemente incluye pela. Me criaron así, mi pelita. Ya no hay tantas, es la realidad. Sí. Está más, uno se orienta más en el sentido, ya las comunicaciones son más fluidas. Antes no se hacía. El padre tiene que ser empático con el hijo, incluirse en actividades. Yo
creo firmemente que, y es mi deseo, ser ese padre que acompañe, que encamine por el camino del bien a sus hijos, ser influyente para ellos en todos los aspectos, que ellos me vean con confianza, ser un padre ejemplar, que ellos puedan mañana decir, no, papi siempre estuvo. Lo que la medicina siempre le juega en contra a uno con el tiempo. Sí, sí, sí. Pero necesariamente hay que inclinarse a cuidar la familia. ¿Y qué iglesia visita usted? Mi iglesia, la que visito es Templo Bíblico, está en Pedro Brán también, la que crecí y conocí al Señor y a la que sigo yendo. Ahora me toca desplazarme hacia allá, básicamente los domingos, pero sigo yendo, ya está sobre la autopista Duarte, se llama Templo Bíblico de Pedro Brán. Elpidio, médico formado a la luz de la ciencia y hombre también que según sus palabras escucho, donde recibí al Señor. Coméntame en un quirófano, ¿cómo es ese proceso previo a una cirugía? Eso es interesante porque es ley en nuestro equipo, todos los cirujanos que operamos juntos. Antes de cada cirugía se hace su oración, 1 hora. Entonces, eso es interesante porque si el paciente es creyente, el paciente escucha que estamos orando y dice, wow, qué bien, están orando al Señor. Pero hay pacientes que no son creyentes y dicen, esto está raro aquí, están orando. Entonces, tú tienes que, o sea, tú te quedas con tu principio, claro, porque es fácil. Así que, ¿y cómo te va en la cirugía? Mire, cuando llegue ese quirófano, yo te estaba encomendando. Claro, Están haciendo los preparativos. sí, que el doctor se está encomendando, hay problemas. Entonces, lo quedamos con Luis Pasteur desde antes. Un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca. Entonces, mucha ciencia le ha acercado a Dios. sí, mucha ciencia siempre te acerca. ¿Por qué Elpidio? Porque básicamente cuando el cuerpo humano es maravilloso y mientras más tú aprendes, mientras más tú conoces, más tú te das cuenta que no hay forma alguna de no atribuir a una inteligencia superior que creó eso, que hizo eso. Entonces, mientras más tú te adentras, más tú vas viendo, más cosas te quedan sin respuesta. Y tú dices, pero ven acá, en vez de yo tener más respuesta, tengo menos. Por eso la famosa frase, diera todo lo que sé por la mitad que desconozco. Qué bueno, qué bueno. Elpidio, ¿hacia dónde te diriges? ¿Qué proyecto tú sientes que tienes pendiente? Hemos trabajado arduamente en los últimos meses en un proyecto que tenemos con un grupo de amigos y cirujanos, que es el Instituto de Cirugía Especializada de Manos, de Santo Domingo y Mano. Hemos estado dando pasos en ese sentido porque no existe ningún centro asequible a toda la población que sea especializado de mano y miembro superior. Tenemos uno con un excelente servicio que de la mano de un gran especialista y mentores, el fallecido doctor Herrán, que era la punta de lanza de la cirugía de mano, y el que es su amigo y siempre ha sido un gran maestro de todos, muy, muy amable, el doctor Marcos Núñez. Tienen un proyecto pero ese proyecto está dirigido a un sector de la población diferente, no trabajan con seguros, y nosotros estamos haciendo esfuerzos encaminándonos a que las personas de clase media, cualquiera con su seguro médico, pueda tener una atención de primera calidad. Esta pregunta va más al ser humano. Cuando ves en la calle a un niño con un miembro amputado o una persona adulta, productiva, y de pronto pudiera ser una mala praxis médica, ¿qué sientes? Una amputación siempre el fracaso de un traumatólogo. El traumatólogo siempre va a hacer todo el esfuerzo por no perder una extremidad. Eso es lo que pasa es que en ocasiones, en este país en el que nos tocó vivir, no hay ninguna otra alternativa. Debo decir que los países más desarrollados son más dados a la amputación que los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, porque tienen cálculos exactos y dicen, reinsertar a este paciente a la sociedad productiva le va a costar al Estado 100 millones. En cambio, si lo amputamos y le damos una prótesis
para que él se pueda incorporar le va a costar 5. Y no le va a costar la salud, porque se dice que un paciente amputado primero pierde la dignidad, la familia, el dinero y al final la extremidad, porque siempre es un esfuerzo enorme. Se hizo una serie de conferencias en el sur del país con ese tema, amputación versus salvamento de un miembro. Entonces, cuando un ortopeda ve un paciente amputado, es una larga historia de mucha gente esforzándose en pro de que no pierda ese miembro, un sacrificio, nadie le gusta amputar. Esa es la cirugía que todos odiamos. Tú aprendes por pura necesidad. Nadie quiere amputar a un paciente. Cuando yo escucho ahora en los últimos meses que se hizo común, no, que sí, que no debió amputarse, qué mala práctica. Tú no sabes lo que estás diciendo, porque ese ortopeda, el día que le tocó amputar a un paciente, porque necesariamente comprometía el primer enunciado que hablamos, la vida, que hablamos anteriormente, la función. exacto, comprometía la vida del paciente y tuviste que amputarlo porque no va a perder la vida por preservar una extremidad. Ese día no fue un día alegre para nadie. Ese era un día que tú haces una amputación y sales a compartir. Ese día tú, si te tocó amputar, te vas para tu casa. En comparación con otros países y digamos con países similares, ¿cómo estamos nosotros en todas estas prácticas? Estamos bastante avanzados en países de la región. Estamos a la par, diríamos, por encima de algunos. Y algunos como Colombia, por ejemplo, tienen infraestructuras de salud que nos llevan un poquito a nosotros porque tienen más tiempo con subespecialidades, básicamente. Pero nosotros en los países de la región no tenemos nada que envidiar. Nadie tiene que salir del país, o si quisiera salir del país, no encontraría una diferencia significativa ni en atención ni en recursos. Si hay una imagen que me ha llevado usted en esa conversación, es primero el tema de usted como ser humano, sus valores, su creencia, decías de la gratitud y esto. Y no lo hago, la pregunta no es que le respondas desde el ego, pero ¿cuál ha sido esa cirugía que hayas realizado que al final, por el resultado, hayas dicho gracias Dios por permitirme ser instrumento a esta persona? ¿Cuál recuerdas de tus múltiples cirugías? Los niños, yo trabajo en la Asociación Dominicana de Rehabilitación, los niños me marcan mucho, porque los niños vienen muy afectados. A veces cirugías más complejas y cirugías menos complejas. Voy a citar 3 ejemplos puntuales. Me marca mucho un niño de Yamasá, le dicen Camilito, su familia. Voy a reservarme el nombre porque es un menor. Y ese niño llegó con una parálisis braquial obstétrica, no mueve el brazo, y ha sido sometido con padres muy diligentes. Él viaja desde Yamasá a rehabilitación y lo tomé tempranito, o sea, tenía como 2 años, que ya es un tiempo tardío para una intervención sobre los nervios. Entonces hay que hacer cirugía de rescate, tomar tendones de un lado, colocar en otro, cambiar de posición el hueso para que el niño se desarrolle. Ese niño es, como decimos nosotros, de los terribles. Le hicimos 3 cirugías, una en el hombro para que eleve el brazo, después para colocar el brazo en la posición correcta y de último para que mueva la mano, para que pueda mover todos los dedos de la mano. Y ya al final del camino, que tiene 3 o 4 cirugías, 3, ese niño llega a la consulta. Y si él está ahí afuera, todas las madres que tienen niños ahí quieren que quede igual que ese niño. Y ese niño tiene una alegría y el apellido me lo menciona con su tono característico de habla y lo dice Vargas. Él dice, Vargas. Entonces él llega gritando desde afuera, Vargas. Y me abraza, me besa, corre, sella todo, toma el sello, sella todo. Y ese niño quiere ser pelotero ahora. La mamá, ¿y él puede jugar pelota? Y yo, claro. Y el papá de una vez, ¿quién sabe si lo firman? Digo, no, mira. No firman a lo que tiene sus 2 brazos buenos. Ya tú quieres ponerme el niño en eso. Pero había un pitcher incluso que no tenía Abbott, creo que era, no recuerdo el nombre bien, que solamente tenía un solo brazo, porque no tenía los 2 brazos. No, tenemos ejemplos de la actualidad. Está Hamlet por ahí, que Hansel Salvador, perdón, que estaba haciendo estragos en el baloncesto, solamente tiene un brazo. Pero
no voy a Claro. someter al niño a esa, esa presión del presión. béisbol en nuestro país. Tengo también otra paciente que sufrió una amputación traumática casi completa en la carretera y después de muchas intervenciones, muchos amigos que me ayudaron, muchos cirujanos, mucho tiempo interna, aún conserva su miembro, esa cirugía, vivir de rodillas y feliz, y una actitud perfecta esa paciente, que en su trabajo tuvo un accidente de tránsito en la 6 de noviembre y ella misma cuenta cómo recogió su brazo y se fue. La llevaron a un centro de primer auxilio y le dijeron, mira, las probabilidades son muy pocas. Y llamó a un amigo de un amigo. Y ese otro cirujano, donde ella estuvo aquí en el centro de Santo Domingo, me llamó. Me dijo, necesito que me ayudes. Y yo recuerdo, estaba entrando a mi casa. Y dije, no, yo voy desde que llegue. Y subí. Dije, va a esperar que llegue. Y cuando subí, que saludé, me llamó, ya llegó. Y dije, ¿pero en qué? ¿Fue un avión? ¿Qué fue? Y me tuvo que devolver. Y ese final me da mucha alegría, que no perdió el miembro de esa paciente joven, madre, y madre soltera es inclusive. Eso me da una alegría increíble. Y por último, un paciente que tuvo una lesión de la mano, que todos pensamos que le iba a perder, y uno entra, uno le dice a los familiares, mira, yo voy a hacer lo que pueda, no me comprometo porque no, realmente uno siempre dice, uno no hace gala, sí, se va a resolver, no, mira, lo que se pueda, y uno le explica los riesgos, pero en ese caso, cuando le dijimos al familiar, mira, yo creo que no hay mucho chance, era en serio, y entramos, hicimos lo de siempre, esforzado muchísimo tiempo en quirófano, 6 horas, y después de eso, cuando salió, no, todo bien. ¿Y usted cree que se salve la mano? Bueno, yo pienso que sí. Y el primer día, cuando ese paciente se vio la mano y la movió, él estaba loco y yo estaba peor. Doctor, muchas gracias Salud. por haber compartido este tiempo con nosotros y éxito. Salud. Éxito. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, señores, nosotros la pasamos bien. Espero que ustedes también. Yo respondo ediciones. Que haciendo gala del nombre del vino que hoy nos acompañó. Así es. Gracias a nuestro invitado y muchas gracias a ustedes. Feliz resto de la noche.